Em, Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase que vamos a tener el día de hoy sobre los procesos de politización y poder. Y lo vamos a tratar de discutir desde la perspectiva de las juventudes y desde las formas de organización política contemporáneas. Esta presentación es parte del trabajo que se está haciendo con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Em, y mi nombre es Alejandro Flores Aguilar. Yo soy doctor en antropología sociocultural. Además, soy sociólogo y suelo ser profesor de teoría política, filosofía y otras cuestiones. Bien, como les digo, hoy vamos a trabajar este tema de juventudes, poder y politización. Y como punto de partida quiero hacer una primera distinción, una primera diferencia entre dos conceptos básicos, dos definiciones básicas para poder entrar a trabajar este tema en particular. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del concepto de poder y en segundo lugar vamos a hablar del concepto de politización. Entonces, tenemos dos tipos básicos de poder y estas son definiciones que vienen de las relaciones internacionales, pero también de las ciencias políticas. Bueno, son conversaciones que en teoría suelen ser bastante amplias, pero voy a tratar de explicárselas de la forma más sencilla posible. Entonces les digo, existen por un lado las formas de poder duro y por el otro las formas de poder suave. Entonces, cuando estamos hablando de expresiones o manifestaciones de poder duro, estamos pensando en estrategias o mecanismos que consisten o que tratan de modificar el comportamiento o los intereses de individuos o cuerpos políticos por medio del uso de la coerción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se puede utilizar la fuerza, por ejemplo, la fuerza militar, la fuerza de la policía, o también la fuerza económica, ¿no? No solo existe la fuerza militar de ese tipo, la fuerza violenta, sino también existe la economía, digamos, como un mecanismo que puede servir para hacer efectos coercitivos y para modificar las ideas y los comportamientos de las personas. El uso de esta fuerza puede ser, por un lado, legítima, pero también puede ser no legítima, ¿verdad? Hay veces que, digamos, el uso de la fuerza se enmarca dentro del sistema de leyes de un estado determinado o del sistema internacional y la legislación internacional, y hay otras ocasiones en donde el uso de esa fuerza se hace de modo fuera de la ley, digamos, que no tienen una legitimidad propiamente dicha. Y puede ser aplicado, digamos, el uso de la fuerza, pues a individuos, a grupos, a pueblos, a naciones, a países, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí que la implementación del poder duro puede tener pues como un rango de aplicación relativamente amplio y que tiene distintas dimensiones. Por ejemplo, podemos hablar de casos bien claros de poder duro en términos de relaciones internacionales del embargo que Estados Unidos mantiene desde hace varias décadas con Cuba, ¿no? O sea, el embargo económico por medio del cual Estados Unidos busca presionar a Cuba para que cambie su política interna y su política exterior. Entonces ahí, digamos, es una forma de poder duro que utiliza medios económicos para modificar o para tratar de lograr, tratar de lograr modificar el comportamiento de una nación determinada, ¿verdad? Y esto se establece entre dos países. Otro ejemplo de poder duro es el que podríamos haber identificado en la guerra de Estados Unidos en contra de Irak, cuando se derrocó a Saddam Hussein.
Y bueno, digamos que ahí se utilizó una serie de justificaciones para poder llevar a cabo la invasión militar de Irak, porque esa fue, digamos, una operación militar, ¿sí? Fue una manifestación de poder duro que usa no los recursos económicos, sino los recursos militares para modificar el rumbo político de una nación determinada, ¿verdad? Y si no queremos hablar del plano internacional, si no queremos hablar del plano propiamente nacional, pues podemos pensar en cómo se implementaron formas de poder duro aquí dentro de Guatemala, por ejemplo, en la época de la contrainsurgencia, ¿no? En la época de la guerra interna, en donde el Estado implementó políticas de represión directa en contra de poblaciones, por ejemplo, bajo aquella doctrina que le llamaban la doctrina de quitarle el agua al pez, en donde lo que trataban de hacer era reprimir a las poblaciones que el Estado consideraba que podían eventualmente proveer o darle apoyo a las organizaciones guerrilleras. Entonces, digamos, ese tipo de políticas desencadenó que en casos como el de la región Ixil, por ejemplo, que es el que más se conoce, el Estado haya implementado políticas genocidas, ¿verdad? Porque se decía, digamos, el Estado decía en ese momento, bueno, aquí toda la población en un momento determinado puede convertirse en apoyo de la guerrilla o es apoyo de la guerrilla, y eso consideraba el Estado que justificaba la eliminación de aldeas y pueblos completos. De ahí que se hable, digamos, de que el Estado haya implementado políticas genocidas porque se consideraba pues, a todo el pueblo Ixil como prácticamente un enemigo del Estado, por un lado, y por el otro lado se consideraba que de que eso les proveía cierta legitimidad, aunque como vimos después, digamos, en todos estos 40 años que han pasado desde la época de la guerra, un poco menos, 30 y tantos años que han pasado desde la época de la guerra, con todos los procesos de derechos humanos, los casos de justicia transicional, nos dimos cuenta que el actuar del Estado y esas formas de aplicación de poder duro no se circunscribían dentro de una lógica de legitimación que fuera dada por el derecho internacional ni el derecho nacional. Por eso se habla de crímenes contra la humanidad cometidos por parte del Estado guatemalteco. Entonces, eso es, digamos, cuando estamos hablando de poder duro. Estamos hablando del uso de la fuerza violenta, que puede ser legítimo, puede ser no legítimo, para modificar, ¿sí?, la conducta, el comportamiento político de individuos, de grupos, de pueblos, de naciones, de países, etc. ¿Ya? Pero por otro lado, y en contraste, tenemos esto que también los politólogos y los relacionistas internacionales llaman el poder suave. ¿Ya? O sea, vemos que aquí hay una relación como de diferencia y de oposición entre una cosa y la otra, ¿verdad? Si decimos que por un lado el poder duro usa la fuerza, ¿sí?, el poder suave, por otro lado, usa algo que no es la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usa? Pues usa mecanismos como la diplomacia, el convencimiento, la propaganda y otras cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objetivo del poder suave? Digamos, si decíamos que en el caso del poder duro, el objetivo era la coerción, ¿sí?, la coerción por medio de la fuerza. En el caso del poder suave, el objetivo es la cooptación. Es una lógica distinta, ¿verdad? Porque cuando existe coerción, la coerción fuerza a alguien a hacer algo. Cuando hablamos de cooptación, estamos hablando de que se hace o se logra, ¿sí?, que alguien más haga algo sin que necesariamente se utilice la fuerza. Entonces, ejemplos. Los ejemplos de la Guerra Fría que tanto tuvimos en la segunda mitad del siglo XX, en donde veíamos que existían disputas, por ejemplo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que desplegaban grandes mecanismos de propaganda para convencer a terceras naciones de que el proyecto político de cada uno de estos países era mejor que el del otro,
¿verdad? Y entonces teníamos cuestiones como la carrera tecnológica, la carrera espacial y todas estas cuestiones que se miraban pues, en cada una de esas naciones. Pero también, digamos, desde una perspectiva más contemporánea podemos ver otras manifestaciones de poder suave como los programas de cooperación que pueden provenir de países como, por ejemplo, Estados Unidos, para reducir las migraciones, ¿sí? Desde Guatemala hacia Estados Unidos. Entonces, pueden ser programas de cooperación que ayudan a estimular, digamos, la economía local, ¿sí? O sea, el uso de la economía acá no es tan coercitivo como en el caso del poder duro, como hablábamos en el ejemplo de Cuba, sino que aquí, por ejemplo, se puede meter un programa o fortalecer una política pública que incentive el crecimiento económico de una región determinada del país, de donde sale mucha gente que migra, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Esa es una forma, una manifestación de poder suave. Programas destinados a modificar la cultura política de los pueblos, por ejemplo, que la gente participe más de partidos políticos, que participe más de formas de organización ciudadana y ese tipo de cuestiones. Y también, si regresamos, por ejemplo, a lo que hablábamos antes, al ejemplo de la contrainsurgencia. La contrainsurgencia en la época de la guerra aquí dentro de Guatemala también tuvo, digamos, una propuesta, un apoyo de políticas de poder suave que fue introducida con toda la, digamos, doctrina del desarrollo, digamos, la Alianza para el Progreso y muchas de las cuestiones que en la época de la guerra dieron pie a que se crearan, por ejemplo, estas lógicas que quedaron enmarcadas dentro de lo que el Estado llegó a denominar como la guerra humanitaria. ¿Qué significaba la guerra humanitaria? Construir infraestructura, crear polos de desarrollo, las famosas aldeas modelo, en donde se buscaba que la gente cambiara la mentalidad por medio de la creación de este tipo de programa. Bien, entonces lo que continúa es, digamos, ya que sabemos la diferencia, así, en términos muy amplios, así, a grandes rasgos, esta diferencia entre poder duro y poder suave, y que vamos entendiendo qué significa el concepto de poder, podemos pensar ahora en el concepto de politización, que es, digamos, el otro eje central de esta conversación que tenemos el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de la politización, digamos, podemos definirla a grandes rasgos como aquellas prácticas que se derivan de antagonismos sociales entre grupos, comunidades, naciones, países, etc. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es esto del antagonismo? ¿Cuál es esta relación entre politización y antagonismo? Bien, tenemos que entender que un antagonismo consiste en una práctica realizada, digamos, por unos que niega o limita materialmente la existencia de otros. ¿Sí? Digamos, cuando hablamos de un antagonismo, decimos que hay, por un lado, un choque, pero ese choque, en un sentido muy literal, está imposibilitando, digamos, que uno de los que están involucrados en ese choque o en ese conflicto pueda reproducir su existencia, digamos, materialmente, sea porque no tiene para comer, sea porque su vida se queda amenazada, digamos, pero el antagonismo lo que implica, digamos, es esa negación de la existencia de otro, en donde hay por lo menos dos grupos en conflicto. Entonces, algunos ejemplos que podemos dar, así como a grandes rasgos y que vamos a ir utilizando a lo largo de esta charla de antagonismos sociales, puede ser, en primer término, hablar de esto que tanto se discute acá en Guatemala, que es lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, una hidroeléctrica que desvía el cauce de un río, no sé, por 10 kilómetros. Y al desviar el cauce del río a lo largo de esos 10 kilómetros, digamos, puede llegar a afectar a comunidades específicas que dependían
de que el cauce del río tuviera una dirección determinada, porque podía atravesar, por ejemplo, sus cultivos, podía atravesar sus pueblos, y ese río podía servir para proveer el suministro necesario de agua para los riegos, para consumo humano y para muchas otras cosas, ¿verdad? El agua es fundamental, digamos, para reproducir la vida. Entonces, ahí vemos que, digamos, un proyecto hidroeléctrico, a la hora de desviar el cauce de un río y afectar de esta forma a las comunidades, genera un antagonismo, porque crea un conflicto, ¿sí? Crea un conflicto en el cual, para producir energía eléctrica, se genera un efecto negativo que amenaza la existencia de quienes se ven afectados por el desvío de ese río. Otro ejemplo de antagonismo puede ser el de la extracción y consumo desregulado de combustibles fósiles. Digamos, esto es algo que estamos hablando el día de hoy todos, en todos lados y en todo el mundo, ¿verdad? De cómo el uso indiscriminado de combustibles fósiles para generar energía, transporte, calefacción, etcétera, está produciendo grandes, digamos, emisiones de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, como bien lo sabemos, es un gas que produce efectos invernadero que hacen que la temperatura de todo el planeta se modifique. Entonces, digamos, el uso de combustibles fósiles está generando un antagonismo, pero digamos aquí es un antagonismo en donde existe una industria que afecta a todo el planeta y prácticamente amenaza la vida de todo el planeta, digamos, de una forma o de otra. Luego, si queremos ver otro ejemplo, podríamos hablar de esto que se menciona tanto en la actualidad, de las prácticas patriarcales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las prácticas patriarcales, muchas veces estamos hablando de formas de violencia que se establecen, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿sí? Y que muchas veces esas prácticas patriarcales exponen a las mujeres no solo a que sean víctimas de la violencia, por ejemplo, dentro de las familias, la famosa violencia intrafamiliar, sino que lleguen incluso a morir a causa de la violencia de género, ¿no? Entonces, esas prácticas patriarcales lo que muestran en sí es también una forma, un tipo de antagonismo. Entonces, demos ahora un paso adelante, ¿verdad? Hablamos entonces de que el antagonismo lo que genera, digamos, es este conflicto, pero no solo es un conflicto, digamos, así de sencillo como que estoy peleado con la novia o el novio o lo que sea, sino que es un conflicto en donde se expresa, digamos, este problema en que lo que está haciendo uno amenaza la existencia del otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener bien claro cuando hablamos de antagonismo. Ahora, estamos pensando también en que existe una relación entre el antagonismo y los procesos de politización. ¿Qué significa esto de la politización? Bueno, pues la politización ocurre cuando se genera una reacción de organización o de articulación social, ¿sí?, por parte de quienes se ven afectados negativamente, ¿sí?, por los antagonismos, ¿sí?, que están generando estos conflictos, ¿verdad? Y los procesos de politización se generan con el fin de disminuir o detener esos efectos negativos que están produciendo los antagonismos, ¿verdad? Entonces, regresemos a nuestros ejemplos y tratemos de ver cómo se dan procesos de politización. Entonces, el primero, hablábamos del desvío del cauce del río, ¿verdad?, por 10 kilómetros. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues las comunidades afectadas por el desvío del río se pueden organizar, ¿sí?, y protestar de alguna forma para preservar el cauce original del río y con ello preservar el agua que les es vital para poder reproducir materialmente sus existencias, ¿no? En el caso de las emisiones de gas invernadero, podríamos ver, por ejemplo, cómo existen acciones en donde hay países
que son tal vez los países que menos gases invernadero emiten, pero que a la hora de que se incrementen los efectos del cambio climático van a ser los países más afectados, creando grandes áreas de desertificación, por ejemplo, donde ahorita podemos tener tierras cultivables, pero que dentro de 30 o 40 años van a ser desiertos. Entonces estos países se empiezan a organizar con organismos de derechos humanos o con organizaciones ambientalistas o con partidos ambientalistas en los países en los cuales se está produciendo la mayor cantidad de gases invernadero, con el fin de cambiar la política en el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces ahí hay un proceso de politización también. En el último ejemplo que hablábamos, ¿verdad?, sobre la violencia y el patriarcado, podemos ver, por ejemplo, que esto existe mucho ahora de organizaciones de mujeres que tienen, digamos, distintas manifestaciones en ONG o que participan en partidos políticos o que establecen diálogos públicos, protestas públicas, digamos, propuestas de política pública para disminuir y erradicar la violencia de género. Entonces, vemos ahí, digamos, que en cada uno de esos ejemplos en donde estábamos diciendo que se produce un antagonismo, como reacción se produce un proceso de politización. Ahora, lo que tenemos que entender es que estos procesos de politización se generan en, digamos, asimetrías de poder, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es de que, digamos, si viene lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la empresa hidroeléctrica que tiene toda esta fuerza, ¿verdad? Tiene todo este dinero, tiene todo el apoyo del Estado, etcétera. Y la comunidad, pues tal vez es una comunidad pequeña de 50, 60 familias. Lo que vamos a ver es como que hay una asimetría en la cantidad de poder que tiene un grupo o tiene otro grupo. Entonces, cuando hablamos de que las asimetrías de poder existen, ¿sí?, estamos hablando que existen o se manifiestan como formas asimétricas, pero que siempre, digamos, provocan efectos relacionales, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones estamos hablando de relacionales, hablamos de relaciones, ¿sí? Formas relacionales de politización. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que las formas de organización que emergen a causa del antagonismo se relacionan, digamos, directamente con las acciones de grupos determinados, que son grupos que tienen mucho más poder, ¿verdad? Entonces, sintetizando, decimos casi siempre hay un grupo que tiene más poder que el otro, ¿verdad? Cuando se manifiesta un antagonismo. Casi siempre el grupo que se beneficia del antagonismo es el que monopoliza o el que acumula la mayor cantidad de poder, ¿sí? Mientras que el que se ve afectado negativamente es el grupo que tiene menos poder en estas relaciones que estamos identificando. De la misma forma, vemos que el grupo que acumula la mayor cantidad de fuerza o de poder en el antagonismo puede recurrir a la utilización de formas de poder duro o de poder suave. Entonces, regresemos a los ejemplos, ¿verdad? Decíamos que el poder duro lo que buscaba era la coerción, ¿sí? Y la coerción por medio del uso de la fuerza. Entonces, pensábamos y decíamos, bueno, la coerción puede generarse, por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica, por medio de una estrategia en la cual una compañía determinada, que puede ser la de nuestro ejemplo, contrata a otra compañía de seguridad que se dedica al control, vigilancia e identificación de líderes comunitarios, ¿sí? Entonces, esta compañía de seguridad puede generar información sobre quiénes son, ¿sí?, las personas que dentro de la comunidad más importancia tienen a la hora de organizar las formas de resistencia y de politización de la comunidad. ¿Qué pueden hacer con esa información? Pues a partir de esa información pueden venir y contratar bufetes jurídicos, ¿sí?, de abogados que se dedican exclusivamente a plantear demandas en contra de estos líderes comunitarios. Entonces, por ejemplo, les pueden meter una demanda
por ejemplo, no sé, de secuestro o de cosas por el estilo, digamos, demandas que no tienen medidas sustitutivas, digamos, pleitos jurídicos que no tienen medidas sustitutivas y que pueden hacer que los líderes comunitarios se pasen durante varios años en la cárcel sin ser necesariamente culpables de ningún crimen, ¿verdad? Sino que toda esta información que se usó, que se produjo, digamos, se usó para criminalizar, como se dice, ¿verdad? Y entonces el acto de criminalización es un ejercicio de poder duro, como estábamos diciendo. Esta información, por ejemplo, que produjo la empresa de seguridad, se podría utilizar para dársela, ¿qué les digo yo?, a la policía, por ejemplo, y entonces la policía podría eventualmente venir y desmovilizar la protesta que se pueda generar en un momento determinado por la creación de una hidroeléctrica. También podría servir esta información para comprar selectivamente voluntades dentro de la comunidad y empezar a separar, digamos, a las comunidades porque se les da dinero a unos y a otros no, y entonces todos se empiezan a pelear, ¿sí? Y entonces se utiliza el dinero como un mecanismo, ¿sí?, para transformar las voluntades. O, por ejemplo, como en casos que no son tan familiares, si esta compañía, que puede ser una compañía de producción o de transporte de energía, que puede tener un contrato, un convenio internacional con el Estado, ¿sí? Y entonces parte de ese convenio puede consistir en que si se presenta resistencia por parte de las comunidades locales, el Estado le va a pagar a la empresa, ¿sí?, lo que la empresa está perdiendo por las formas de resistencia que se están presentando o las formas de politización que se están presentando a nivel local. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que la empresa puede utilizar eso como un mecanismo de presión para que el Estado desmovilice, ¿sí?, las protestas, ¿sí?, esas formas de politización que aparecen por consecuencia de los antagonismos que creó la creación de una hidroeléctrica o una empresa de transporte de electricidad. Solo para dar unos ejemplos. Ahora, por otro lado, decíamos que, digamos, se pueden, desde esta perspectiva, digamos, asimétrica de poder, desde la parte de quienes acumulan la mayor cantidad de fuerza, se pueden también implementar mecanismos o estrategias de poder suave, ¿eh? Les doy algunos ejemplos. En lugar de contratar a una empresa de seguridad para hacer todos estos mecanismos coercitivos de los que hablábamos antes, la empresa que va a poner la hidroeléctrica viene y realiza un estudio del contexto social y cultural para determinar de antemano cuáles pueden ser los posibles efectos, no solo ambientales, sino los efectos sociales que puede conllevar el desvío de un río, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues desde el principio empezar un proceso de negociación con la comunidad, con medidas, digamos, que sustituyan el daño que la empresa va a causar, ¿verdad? El daño y ese antagonismo que la empresa va a causar, que podría ser, por un lado, por ejemplo, decirles, bueno, entonces lo que vamos a hacer es ofrecerle electricidad muy barata a la comunidad, ¿sí? Electricidad que se va a producir con el río que vamos a desviar acá. Es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser ofrecerle a la comunidad la construcción de pozos que les permita a los miembros de la comunidad suplir la demanda que tienen, tanto para ellos como para sus cultivos. Y bueno, lo que hacen siempre, que les dicen que les van a ir a construir escuelas, centros comunitarios, pero que no necesariamente tienen un efecto concreto porque no necesariamente son cuestiones que resuelven el antagonismo que se genera a la hora de desviar el río. Nuevamente, solo un ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de mecanismos de organización en procesos de politización, ¿sí?, estamos pensando en por lo menos dos tipos, ¿sí?, dos grandes tipos, que podemos, digamos, hablar de muchos otros tipos, pero para hacerlo muy, muy sencillo, vamos a hablar de dos grandes tipos aquí, que son, por un lado, la acción directa, ¿sí?, que puede ser no violenta como violenta.
Y por el otro lado, de los partidos políticos y la participación en partidos políticos. Entonces, cuando estamos viendo, digamos, de cuáles son las alternativas que tiene la gente que se ve afectada negativamente por esta asimetría de poder que estimula y que genera los procesos de politización, pues, bueno, decimos, pueden ser de acción directa, sea esta no violenta o violenta, ¿sí? O por medio de la participación de los partidos políticos. Lo que vemos aquí también es que estas alternativas no significan que sean excluyentes las unas de las otras, ¿no? Sino que pueden aparecer o pueden presentarse, digamos, como momentos diferentes en la organización que manifiesta los procesos de politización que son derivados de ese antagonismo, ¿sí? Y que se establece en un horizonte de relaciones de poder asimétricas. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de lo primero, de formas de acción directa no violenta, ¿sí? Por resistencia pacífica, como se habla, pues hablamos del uso de protestas simbólicas, ¿sí? No violentas, como dice su nombre, que buscan la transformación, ¿sí? De las relaciones en esa asimetría de poder por medio de la creación de formas de resistencia ética y moral o moral ante las formas de injusticia que se están produciendo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ejemplos muy conocidos, el de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? El ejemplo de Martin Luther King, ¿no? Y sus grandes manifestaciones no violentas en contra del segregacionismo racial que había en Estados Unidos. La creación, también, ese es otro ejemplo, la creación de formas de gobierno y autogobierno que son paralelos y autorregulados que pueden existir dentro de un mismo Estado, en donde comunidades dicen, pues no, pues aquí el Estado, ni las empresas, ni la economía nos están respondiendo, entonces nosotros vamos a crear nuestras formas autónomas de gobierno que no son violentas, ¿sí? Huelgas sindicales, paros laborales, etcétera. Cuando hablamos de acción directa violenta, digamos, es como otro nivel, otra escalada, ¿verdad? Que puede aparecer en los procesos de politización y que ocurre cuando esas primeras formas de protesta no violenta no tienen ningún efecto, ¿verdad? Y bueno, la idea central aquí, como dice su nombre, es que se recurre a la violencia para demostrar la oposición o el descontento que genera ese antagonismo, ¿sí? que ha fomentado, digamos, o que ha estimulado las formas específicas de politización. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración bastante puntual. Y es que cuando hablábamos del antagonismo, ¿sí? Y hablábamos de que una acción determinada niega la posibilidad de que otros puedan reproducir materialmente su vida, eso, digamos, desde la perspectiva de quienes están en la posición desfavorable de poder, en la asimetría, ¿sí? de fuerzas, eso ellos lo ven como una forma de violencia. Si me quitan el agua para poder sobrevivir, ¿sí? Porque los otros van a hacer dinero, eso para mí va a ser una forma de violencia. Entonces hay que ver que siempre, digamos, las expresiones y las manifestaciones o cómo entendemos la violencia, ¿sí? Es también una cuestión relativa que depende de la posicionalidad, ¿sí? O de la posición social en la cual cada uno de los actores de los antagonismos se encuentra, ¿verdad? Entonces, regularmente la acción violenta, digamos, la acción directa de orden violento surge cuando se cierran los espacios de acción directa no violenta, ¿sí? O la participación en partidos políticos o las expresiones de ejercicio de poder ciudadano en general. Y digamos, en términos muy básicos, cuando las demandas de los grupos afectados son absolutamente ignoradas, ¿no? Y no existe, digamos, una forma de que ellos se puedan hacer escuchar y dicen, bueno, pues aquí la única forma que tenemos para hacernos escuchar es tomar este tipo de medidas violentas. ¿Cuáles pueden ser, digamos, las manifestaciones de este tipo de acciones violentas? Pues podemos hablar de sabotajes, podemos hablar de destrucción de propiedad, confrontaciones con las fuerzas del Estado, como la policía, etc. Bueno, y por último decíamos que existen
también, digamos, y que es la forma de politización más preferida, digamos, el día de hoy, porque tenemos un marco de institucionalidad que en teoría nos lo permite, ¿sí? Que es la de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, los partidos políticos son figuras institucionales, ¿sí? Establecidas formalmente para resolver las diferencias, desencuentros y antagonismos sociales de una forma democrática. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de que vamos a resolver las diferencias de una forma democrática? Es que no vamos a recurrir a la violencia, ¿sí? Aunque sí podemos, digamos, utilizar otras formas de ciudadanía. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que los partidos políticos funcionan en teoría como un mecanismo para poder, ¿sí?, regular esas desigualdades de poder que se dan cuando ocurren ese tipo de antagonismos, ¿sí? Que ocurren de forma asimétrica. Entonces, los partidos políticos, digamos que también muestran como una paradoja, ¿verdad? Aunque son vehículos que en teoría suenan muy bien, son muchas veces vulnerables porque precisamente por medio de los partidos políticos se puede, pues, acceder a los negocios, los grandes negocios del Estado, como las carreteras, digamos, todas estas cuestiones de infraestructura, que siempre son apetecidos por muchos, digamos, que no quieren entrar a formar dentro de las reglas del juego de un modo completamente legítimo. Entonces, uno de los problemas, digamos, de los partidos políticos es que son vulnerables a la cooptación también, ¿sí? Pero es a la cooptación de fuerzas y expresiones de poder que a veces son legítimas, que a veces son ilegítimas, pero que en el momento de que los empiezan a cooptar, digamos, se transforman en expresiones de poder ilegítimo, que es un poco lo que ocurrió en los últimos años con casos como el de La Línea, por ejemplo, y todo lo que se estuvo evidenciando pues, en los últimos 5 años pues, con las famosas presentaciones de la CICIG, en donde se evidenciaba cómo había una cooptación de los partidos políticos y del Estado por mafias, pero también por sectores de la iniciativa privada, ¿sí? Entonces, digamos que uno de los contras que tienen los partidos políticos es que sí, que eventualmente pueden caer en ese tipo de procesos de cooptación y que es lo que ha sucedido bastante. Entonces, por un lado tenemos el beneficio de que en teoría le pueden ofrecer a la gente mecanismos para reducir las desigualdades de poder, ¿sí?, las asimetrías de poder, pero por el otro lado vemos que son susceptibles de la cooptación y la corrupción. Pero en general, digamos que pensamos y todos acordamos que los partidos políticos son los mecanismos más viables para lograr los cambios en las políticas públicas que puedan favorecer a quienes se encuentran en una situación desfavorable en esa relación de poder asimétrica de la que estamos hablando. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Estamos hablando aquí de dos grandes cuestiones. Una es la del poder y la otra es la de la politización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de poder, podemos hacer una distinción muy elemental entre poder duro y poder suave, ¿sí? Y cuando hablamos de politización, estamos hablando de antagonismos y organización, ¿sí? Entonces decíamos que esos procesos, esas relaciones entre poder y politización se manifiestan como formas asimétricas, ¿sí? Que quiere decir que hay relaciones, ¿sí?, no iguales, ¿sí? Y esas formas de relación o de poder asimétricas generan formas de organización diferentes. Por un lado, las formas de acción directa, que pueden ser no violenta o violenta, ¿sí?, lo que decíamos, y por el otro lado, la participación ciudadana en partidos políticos. Entonces, con esto creo que podemos dar por cerrado este módulo. Les deseo que tengan un curso muy enriquecedor y que aprendan mucho. Y les mando un saludo con mucho afecto y mucho aprecio.